Hola, ¿qué tal? Soy Amílcar Yosafat de Bilingües con Éxito. Estoy muy contento de poder conectar contigo a través de este medio, de poder ayudarte, poder aportarte de mi conocimiento en inglés para que tú también puedas y logres hablar en inglés y te sueltes platicando, teniendo una conversación en tiempo real en inglés con todo esto que yo quiero aportar contigo, que te lleves algo positivo. Es por eso que hago este tipo de videos para poder ayudarte. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nosotros en Bilingües con Éxito le llamamos tu simple ventaja social, que puede ser hablar de forma educada en inglés, preguntar amablemente o dar un trato a la gente hablando en inglés de forma cortés. Esto es muy importante que lo adquieras también en tu formación hacia ser una persona bilingüe, que también en inglés puedas hablar de esta manera para que tú puedas tener una atracción de oportunidades y ser tener más empatía y tacto con las personas. Esto en el trabajo te va a ayudar muchísimo, créeme, y tienes que poder dominar hablar esta forma en inglés, sobre todo cuando estás tratando con clientes o cuando tienes que colaborar con compañeros de trabajo que a lo mejor son nuevos, o apenas los vas conociendo, o estás tratando a un supervisor diferente. Entonces estas formas de hablar en inglés, ya sea que estés en tu país o en el extranjero, son muy importantes para que tú puedas fluir en el trabajo y también en tu vida personal. Yo no tendría el éxito o no me hubiera ido bien en mis trabajos hablando en inglés como un agente bilingüe si no fuera por este concepto que te quiero platicar el día de hoy. Repito, no hubiera conseguido ni la 10ª parte de lo que he logrado al ser una persona bilingüe en mis trabajos bilingües como un agente que habla inglés-español. No hubiera podido subir o ascender de puesto de trabajo, no hubiera conocido a las personas o a los amigos que he conocido en todo este trayecto, esta aventura en este mundo de ser una persona bilingüe, si no hubiera sido por este concepto, esta forma de pensar, el cual quiero compartir contigo el día de hoy, porque es muy importante que lo tengas en mente, es muy importante que lo concientices, que pienses que es algo que tienes que trabajar y que tienes que dominar, lo cual es hablar de forma educada en inglés. Entonces es por eso que quiero hacer este video, para poder transmitirte este concepto, el cual es muy importante que nosotros vemos a detalle, y es toda una sección en el curso que yo tengo, que es hablar de forma educada en inglés, a lo cual nosotros le llamamos tu simple ventaja social. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar de cómo hablar de forma educada en inglés, a lo que nosotros llamamos tu simple ventaja social. Pero primero quiero hablar del por qué es importante que hables de forma educada, con empatía en inglés. Verás, yo en mi adolescencia era una persona muy reservada, una persona muy tímida. De verdad me costaba mucho trabajo saludar a las personas, llegar y decir hola o buenos días, o ser amable incluso. Bueno, siempre he sido una persona amable, pero no lo demostraba en palabras, no me fijaba a la hora de hablar, era descuidado al hablar. De hecho, me costaba mucho trabajo ver a los ojos o mirar a los ojos a las personas. No sé por qué en mi adolescencia era una persona muy tímida, muy reservada. Y bueno, yo solito sin darme cuenta, me cerraba las puertas yo mismo por tener esta forma errónea de pensar o de creer que no era necesario la empatía y la amabilidad o el tacto o el trato a la gente, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque yo después, cuando fueron pasando los años, ya en mi juventud adulta, ya entrando a los 20, 21, 22, yo veía que otros amigos que sí hablaban de esta forma, eran muy simpáticos, muy sociales, hablaban de una forma muy educada, con mucha amabilidad. Yo veía que ellos, por alguna razón, les iban llegando oportunidades en sus vidas para mejorar de forma positiva, y yo la verdad sí me quedaba un poco como estancado. Yo me preguntaba por qué, si yo también puedo hacer eso, porque a mí no me ocurren ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que después de reflexionarlo por un tiempo, me di cuenta que era por eso, era por mi actitud al cual yo me dirigía hacia las personas, no porque fuera grosero, simplemente porque no hacía nada, ¿verdad? No cuidaba esa forma de dar un trato a la gente. Yo la empatía la empecé más o menos a entender, el significado de la empatía lo empecé a comprender hasta ese entonces, y entonces me puse a trabajar en eso. Lo único que hice fue pues
este amigo que yo tenía, que era muy simpático, toda la gente cuando iba por la calle lo saludaba, entonces irradiaba una energía positiva muy grande. Pues simplemente yo copiaba lo que él hacía, trataba de simularlo para yo también adoptar esa forma de hablar y de tener ese trato con la gente, esa amabilidad, esa empatía que yo también quería tener en mi vida, porque sabía que tenía que hacer un cambio. Y claro, después de un tiempo de trabajarla, me di cuenta que efectivamente, más que ser una ventaja, cuando tú lo haces de verdad porque quieres ser así, porque yo también en ese transcurso me di cuenta que me gustó ayudar a la gente, o sea, me gustó aportar y ayudar, servir, dar un servicio, ayudar a la gente. Sentía una satisfacción que el dinero no lo puede comprar. Entonces esa forma de pensar la adopté en mí, hacia mi persona, y claro, más que ser una ventaja, atraes las mejores oportunidades tanto en el trabajo como en la vida personal. Por eso es muy importante que tú también empieces a pensar de esta manera, para que tú adoptes este hábito, esta costumbre de hablar de forma educada, amablemente, con empatía hacia las personas. Y en inglés también es muy importante, porque si tu trabajo requiere que estés en constante contacto con clientes norteamericanos, hablar en inglés de esta manera es muy importante. En un momento te voy a explicar las diferencias de pedir algo de forma muy tajante una diferencia de pedir algo pero ya de forma amable o educada o con empatía. Entonces en un momento te voy a explicar las 4 formas que usamos principalmente para hablar de forma educada en inglés. Es muy importante que te quedes hasta el final, te conviene. La mayoría de las personas ignoran esto por completo o no se ponen a pensar en ello, tal vez sí lo piensan pero no le dan su debida importancia. No quiero que te pase eso. Muchas de las personas tienen creencias limitantes. Normalmente llegan a pensar que no es necesario ser amable en el trabajo, si ya me contrataron ya es suficiente, ya soy indispensable para la compañía, no necesito más habilidades dentro de la compañía, habilidades como la empatía, por ejemplo. Solamente soy educado o amable cuando está el jefe o el supervisor, pero cuando no está ya vuelvo a ser ya vuelvo a hablar de forma tajante con mis compañeros o con los clientes. Entonces estas formas de pensar son creencias limitantes. La realidad es que hablar de forma amable, educada y servicial, más que ser una ventaja, como te comentaba, atrae las mejores oportunidades tanto en tu carrera profesional como en la vida. Con eso tú vas a ir teniendo más contacto, por ejemplo, dentro del trabajo, más compañerismo, vas a tener una mejor relación con tu jefe, con tu supervisor y sobre todo con los clientes, que luego los clientes reconocen el trabajo que haces y te pueden felicitar o pueden hacer llegar una felicitación a tu supervisor, y bueno, eso te da puntos y te va a ir mejor, créeme, te va a ir mejor si tú empiezas a hablar de esta forma educada y servicial, con empatía en inglés. Es muy importante. Como te vas a ir dando cuenta, nosotros en Bilingües con Éxito tenemos 2 beneficios principales, los cuales son éxito profesional y éxito personal. No solamente queremos que nos vaya bien en nuestra carrera profesional, en nuestro servicio que ofrecemos, nuestra carrera, nuestra profesión, lo que estudiaste o lo que te dedicas, sino que también queremos tener éxito personal, sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestros familiares y amigos más cercanos. Y te voy a platicar de 4 ventajas rápidamente por las cuales tú tienes que empezar a adoptar esta forma de hablar en inglés. La primera es la calidad de persona. Cuando tú empiezas a hablar de esta manera, tú cuando hablas, por ejemplo, con un supervisor, con un compañero de trabajo, en tu misma entrevista de trabajo, tú das una buena impresión de la calidad de persona que eres al hablar de esta forma, porque no eres una persona fría, no eres una persona hueca ni vacía, sino que sabes tratar a las personas, te adaptas a los tipos de personalidad de cada persona, y eso es muy importante. Créeme, nadie quiere una persona que sea muy fría, muy tajante. Siempre van a querer mejor contratar personas que son amables y educadas al hablar y que tienen mucha empatía. Entonces tú vas a demostrar demasiada calidad de persona, y esto si tú estás aspirando o aplicando para una vacante bilingüe, también va a haber más aspirantes, y esto a ti te va a hacer sobresalir por los demás,
cuando tu entrevistador, por ejemplo, note la calidad de persona que eres cuando estás hablando de esta forma. La segunda ventaja es amistades de por vida. Créeme, esta forma de hablar, yo personalmente cuando empecé a utilizarlo, empecé a adoptarlo en mí para sentirme también bien conmigo mismo. Cuando empecé ya a ser una persona bilingüe, cuando conseguí mi primer vacante de trabajo en el año 2017 de bilingüe, entré a círculos sociales donde ahora sí ya los compañeros que tenía hablaban en inglés, eran personas bilingües y eso se siente muy bien. Hice muchos buenos amigos que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos, amigos bilingües, amigos que a lo mejor también solo hablan español, sí, también los hay, pero a través de esta forma de hablar y de socializar con las personas he encontrado o he atraído amigos que la verdad valen la pena y con los cuales yo estoy muy feliz y contento de haberlos conocido, que se hayan cruzado en mi vida. Entonces esta forma de hablar también te hace atraer buenos amigos, buenas amistades, buenos aliados, tanto dentro como fuera del trabajo. Si tú piensas salir al extranjero, ya sea a trabajar o simplemente de vacaciones o a visitar algunas ciudades que tú siempre has querido, esta forma de hablar, por ejemplo, cuando conoces a alguien, alguna persona en el extranjero, te va a ayudar para que esta persona se dé cuenta que eres una buena persona y vale la pena que sean amigos, ¿no? Que se hagan amigos. Entonces es muy importante que también lo utilices para que tengas o encuentres o atraigas amistades que realmente valen la pena y tus círculos sociales se expandan. La tercera ventaja es precisamente esa, los círculos sociales. Cuando tú empiezas a hablar en inglés, tú te conviertes en una persona bilingüe y al ya sea a ocupar una vacante de trabajo en tu país bilingüe o que te vas al extranjero a trabajar, ya sea Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, entras a nuevos círculos sociales y conoces a personas muy parecidas a ti que también hablan en inglés, que también tienen los mismos sueños y metas y objetivos, que les gustan los mismos temas. ¿Por qué? Porque el inglés nos da una característica especial a las personas que nos gusta el inglés. Si no te gustara el inglés, tal vez pensarías de forma distinta, y eso es lo que le ocurre a las personas que no les interesa el inglés. Tal vez puedas notar que piensan de forma distinta o que tienen gustos diferentes, que a lo mejor las canciones en inglés ni siquiera no les gusta ni siquiera ponerlas. Entonces tú entras a círculos sociales parecidos a ti parecidos a tu personalidad, a tu estilo de vida, a tus creencias, a tus gustos. Entonces eso hace que pues tú te sientas bien contigo mismo, y esa es la cuarta ventaja, el bienestar propio, que tú te sientas bien, que te sientas a gusto. Como te mencioné hace un momento, cuando tú das un servicio, cuando tú ayudas a las personas a resolverles un problema o aportarles un poquito, ya sea en una opinión, un consejo, sobre todo ya sea en el trabajo o en la calle o en la familia, cuando tú aportas y sirves, créeme, recibes una satisfacción a cambio que eso no lo puede comprar el dinero, no hay sustituto para eso. Tú te sientes bien cuando hablas con las personas de forma amable, cuando las ayudas, cuando tienes empatía y tratas de ayudarle en lo que tú puedes. Si no se puede, es entendible, pero lo haces, y eso, créeme, es una satisfacción enorme. Yo te lo recomiendo, te vas a sentir bien contigo mismo, contigo misma. Es muy importante que adoptes esta forma de pensar, tanto en español como en inglés, pero te voy a enseñar en un momento cómo adoptar estas formas o cómo utilizarlas, cómo hablamos de forma educada en inglés. Y bueno, hay varias formas de hablar de forma educada en inglés. Te voy a hablar de 4 formas principales para hablar de forma educada y servicial en inglés. La primera de ellas, anótalos, escríbelo. La primera es may. May significa puedo o puede que, pero no es un puedo como el can. Es un puedo de forma amable y educada. Es un puedo, el can es más un puedo de forma física, porque a lo mejor tengo dedos, tengo brazos, tengo piernas y puedo, ¿verdad? Físicamente. Pero el may es un puedo de forma más educada y de forma más servicial, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos ¿te puedo ayudar? May I help you? May I help you? Porque tal vez no quieras. Entonces es mejor preguntar may I help you que un can I help you,
can I help you es más, ¿puedo ayudarte? Pues claro, porque puedo físicamente, pero el may I help you es si tú quieres. Te estoy preguntando primero si tú quieres que te ayude. Entonces por eso es muy importante diferenciar el puedo de forma educada y el puedo pues ya de forma física, ¿no? Que es el can. Entonces usamos para hablar de forma educada y servicial may, que es la primera forma. La segunda forma sería could. Could significa podría. Por ejemplo, cuando decimos ¿cómo podría ser de asistencia? How could I be of assistance? Cuando llega un paciente o cuando llega un cliente, tú le preguntas how could I be of assistance? Esto es más servicial a la hora de dar un trato, un servicio al cliente, por ejemplo. Otro ejemplo sería, ¿hay algo más en lo que te podría ayudar? Is there anything else I could help you with? Es súper importante ofrecer la ayuda extra al final de cada interacción que tengamos con un cliente o con un compañero de trabajo, o en alguna llamada por teléfono. Ofrecer la ayuda extra o la ayuda adicional es muy importante. Eso te va a dar más, te va a dar más puntaje, te va a dar más servicio a la hora de estar hablando con ese cliente. Lo va a notar que realmente le quieres ayudar, y no te vas a ir de ahí hasta que se resuelva su problema, o al menos hasta que se sienta satisfecha el cliente contigo, porque él siente que le estás ayudando y eso te lo va a reconocer mucho. Es muy importante que lo utilices, sobre todo en inglés. La tercera forma es might. Anótalo, might. Esta forma de hablar educada en inglés, might no tiene un significado como tal, simplemente expresa una posibilidad, ¿sí? Expresa una posibilidad. Por ejemplo, yo posiblemente coma, I might eat, ¿sí? Simplemente expresa una posibilidad que a lo mejor va a ocurrir, a lo mejor no. ¿Cómo usamos esto, por ejemplo, en el trabajo? Supongamos que una persona, un cliente va a hacer una transacción de dinero, un depósito, y tú le estás ayudando a que quede esa transacción de dinero. Y bueno, ella o él te pregunta si va a quedar ese depósito, porque a lo mejor lleva un proceso, no se va a ver reflejado en ese momento, por ejemplo. Y tú, para no ser de forma tajante o no dar un no sé, puedes usar el might. Puedes decir posiblemente sea aceptado. It might be accepted. It might be accepted, ¿sí? Aquí le estás diciendo posiblemente sea aceptado, o llámenos en una hora más, por ejemplo. Pero tú ya no estás siendo tajante, no le estás dando un rotundo no. Tampoco le vas a mentir diciéndole que sí, porque a lo mejor puede ocurrir algo, un imprevisto, algo que está fuera de tus manos y no ocurre esa transacción y tú ya le mentiste al cliente, por ejemplo. Entonces esta forma de hablarlo, de expresar una posibilidad, también es importante y tenerla en cuenta para no sonar rudo al momento de hablar o darle una respuesta al cliente. Y eso nos lleva a la cuarta forma, la última, anótalo, es would. Would. Esto en español simplemente es la terminación ia. Por ejemplo, cuando decimos en español comería, correría, trabajaría, hablaría. Es la terminación ia. Esto es en inglés would. Es una forma educada y servicial de hablar en inglés. Yo personalmente lo utilizo muchísimo. Es una de mis favoritas. Yo la uso con mucha frecuencia cuando hablo en inglés y cuando estoy tratando, por ejemplo, cuando un cliente o con un compañero de trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tienes un cliente y ya está a punto de hacer su pago, por ejemplo, y tú le preguntas, ¿le gustaría pagar con tarjeta de crédito? En inglés sería, would you like to pay with credit card? Would you like to pay with credit card? ¿Sí? Aquí hay una enorme diferencia. Por ejemplo, si le hubieras dicho, ¿quieres pagar con tarjeta de crédito? ¿Sí? ¿Quieres pagar con tarjeta de crédito? Do you want to pay with credit card? O sea, suena un poco tajante, vacío, la verdad, un poco rudo. La verdad, a mí no me gusta hablar de esa manera. Yo preferiría siempre decir, ¿le gustaría pagar con tarjeta de crédito? Would you like to pay with credit card? Porque es una decisión que va a tomar él o ella como cliente, por ejemplo. Entonces es muy importante que lo hagas. Otra forma, otro ejemplo podría ser si, por ejemplo, trabajas en un hotel en la recepción y llegan unos clientes, por ejemplo, y le preguntas, están haciendo su trámite, piden información, y llega el momento en que le preguntas, ¿cuántos días le gustaría estar con nosotros? How many days would you like to stay with us? ¿Sí? Es muy diferente a que le digas, ¿cuántos días quieres estar?
¿Sí? ¿Cuántos días vas a estar? Eso suena muy rudo, suena muy frío, la verdad no me gusta ni tan solo decirlo en este momento, no me causa interrupción, o sea, no sé, no me gusta. Entonces yo prefería decir, how many days would you like to stay with us? ¿Cuántos días le gustaría estar con nosotros? Suena más amable, más acogedor, o sea, suena con más empatía, una buena recepción, un buen trato, un buen servicio. Entonces es muy importante que utilices estas 4 formas para hablar de forma educada y servicial en inglés. Son muy importantes para que te hagas notar y resaltar cuando estás dando un servicio, ya sea a un cliente, cuando estás ayudando a un compañero de trabajo, cuando estás hablando con un supervisor, un gerente, un manager, o cuando sales al extranjero simplemente a socializar. Esa forma, cuando tú eres el cliente, por ejemplo, en un restaurante, y le hablas de esa forma al mesero, o a las personas que pueden estar por ahí, pues vas a sonar mucho más amigable, y eso te va a dar, pues te vas a hacer sentir mejor contigo mismo, contigo misma, las 4 ventajas que te mencioné hace un momento. Y bueno, es muy importante que lo utilices, practícalo, y como siempre, no pienses en letras en tu mente, imagínate las acciones para que puedas irlos platicando y soltándote a la hora de estar hablando en inglés. Y bueno, pues practícalo, no lo dejes como algo secundario. Llevo tiempo practicando esto, aplicando esto en mi vida personal, y créeme, es una satisfacción muy grata el dar un servicio, hablar con empatía, sobre todo en inglés. Créeme, si tú aplicas esto sumado a una sonrisa, que también, si lo que te acabo de mencionar, y además con una sonrisa darle un trato, un servicio a un cliente o un compañero de trabajo, o cuando platiques con un supervisor, un manager, un gerente, esto en inglés, créeme, vas que si directo vas en ascenso, vas despegando hacia los planes y metas, objetivos que tienes en la vida. Las puertas se van abriendo, es muy importante que lo utilices. Y bueno, con esto me despido, es lo que quería compartir contigo en este momento, el día de hoy. Y bueno, te mando un muy fuerte abrazo a todos mis amigos de Bilingües con Éxito. Mi nombre es Amilcar Josafat.